Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera cuando ya son las 2 de la tarde con 2 minutos de este lunes 24 de noviembre de 2014. Y como es lunes, está conmigo el economista de la Universidad San Sebastián, Javier Latorre. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Hola, Paulina, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. En un día en que las bolsas, por ejemplo, han estado mixtas, pero más bien al alza. O sea, la verdad que bastante bien, en general con un ánimo de optimismo, independiente de que estamos en los récords a partir de las noticias del día viernes. Así que en Santiago un día gris, algo más frío que el resto de los días de la semana, pero sí, afuera el mercado bursátil está y también relativamente positivo. Y está frío el IPSA también y el IXPA, están bajando. Bueno. Vamos a contarles a nuestros auditores que está bajando hasta ahora el IPSA en un 0,26%, el IXPA también desciende un 0,15%, y si nos vamos a Asia hay resultados mixtos, resultados positivos, donde hay resultados mixtos en Europa. El Nikkei de Japón avanzó un 0,33%, el Hang Seng de Hong Kong también arriba un 1,95%, Shanghái 1,85%. Europa está bajando, fíjate, el FTSE 100 de Londres en un 0,4%, el CAC 40 de París arriba. Pero el IBEX estuvo arriba y el IBEX no, harto. Subió harto, el IBEX subió 1,13%. El DAX alemán también arriba un 0,51% y el CAC 40 de París también arriba un 0,46%. ¿Cómo está la bolsa en Estados Unidos? Subiendo. Dow Jones 0,02%, Standard & Poor's 0,16% y Nasdaq 0,55%. ¿Qué pasó con el cobre? Comenzó la semana con un retroceso en la Bolsa de Metales de Londres en un 0,87%. El metal rojo se transó en $3,05 la libra. ¿Y qué pasó con el dólar? Revirtió la tendencia inicial y cerró con una alza de $1. 595,5 comprador y 595,8 vendedor. ¿Por dónde partimos? Hay algunos datos locales que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la producción, que tienen que ver también con la balanza de pagos. ¿Por dónde partimos? Son los datos semanales del Banco Central. Mira, que yo te diría que la verdad no sé cómo lo conversaron la semana pasada, pero hubo harta información a propósito de los ajustes que hizo el Banco Central en la cifra de crecimiento del tercer trimestre, ajustó la cifra de crecimiento del primer trimestre. No sé si eso la semana pasada ustedes lo conversaron algunos largamente, días. Latamente. Así que yo creo que hagamos algo fresco esta semana, ¿no? ¿Te parece? Como usted quiera, usted me dice. Sí, yo creo que partir un poco de lo que fue este índice de precios al productor, que cayó en un 1,6%, sobre todo en el sector minero y manufacturero. Eso también te está dando una indicación. Tenemos que retomar, ¿no es cierto?, un poco la cifra de la semana pasada. Yo creo que eso dice, ¿no es cierto?, que en estos dos sectores son los más golpeados por esta desaceleración económica, ¿no, Javier? Exactamente. Mira, a ver, cuando hablamos de la caída en el crecimiento, como lo señalaba, un crecimiento tan lento como un 0,8, de alguna manera lo que está ahí en juego es cuáles son las variables que forman parte de la demanda interna o la demanda agregada completa, si queremos incluso sumarle balanza comercial, como tú señalabas. Y esto es consumo, inversión y gasto gobierno. Y en la inversión se constataba que hay una caída de casi un 10%, un 9,9% en el trimestre. Y cuando cae la inversión, en el fondo lo que está cayendo es la demanda por bienes que son, como valga la redundancia, demandados en función de los proyectos de inversión que se están llevando adelante. Y por lo tanto el índice de precios a los productores en términos de la demanda por bienes y servicios que están ligados a la inversión y a la producción es la que muestra esta caída y esta ralentización, que obviamente se traduce en disminuciones de precios, y aun cuando los precios disminuyan, la verdad que uno no va a comprar más. Si tú quieres hacer un proyecto, eres una inmobiliaria, una constructora mejor, y la verdad que tú disminuyes tus proyectos, así no te ofrezcan los ascensores en un 2x1,
la verdad que tú no vas a comprar 2 ascensores para meter en tu bodega. Lo concreto es que tú directamente bajaste el proyecto de inversión inmobiliario y dejaste de comprar todos los ascensores que en ese edificio estaban contemplados, y punto. Da lo mismo si te los venden un 10% más barato o un 20% más barato, no lo vas a comprar. Pasa un poco distinto en el caso de del consumo, donde también, si bien no retrocedió en el periodo, sí hay un pequeño crecimiento, 1,9%, que sostiene en algo esta caída de la demanda interna, como lo señalaba antes. Entonces, este índice de precio del productor, tal como lo señalas tú, viene un poco a confirmar y hacer un antecedente más y un dato más de esta disminución en el crecimiento económico. Bueno, como tú también decías, tú tocaste el tema de la construcción y por eso te estaba mostrando el titular mientras Javier hablaba. No quise hacer la referencia para que le hicieras tú. No, te mostré, mientras Javier hablaba, yo le mostraba el titular del diario financiero que hablaba de las constructoras que frenan grandes inversiones y se concentran en proyectos de rápido retorno. Es un poco por el ambiente económico, ¿no es cierto? Ahí también te dice muchas cosas esto. Hay incertidumbre todavía, las empresas necesitan hacer caja, ¿qué va a pasar más adelante? Hay una serie de dudas que despejar. Lo hemos visto también, ¿no es cierto?, con la cantidad de proyectos. También en el Mercurio salía un análisis de los proyectos, ¿no es cierto?, que están detenidos. El día de hoy hace sí. referencia al último catastro del Comité de Bienes de Capital y cómo consigna una disminución de algo así como 15.000 o 20.000 millones de dólares para el quinquenio. Bajó de 85.000 a 68.000, casi 20.000 millones de disminución. Y claro, no es ninguna novedad. Ahora esto se va ajustando, o sea, esto, la verdad que al ser una medición a 5 años, evidentemente las expectativas son adaptativas, y eso está ultra y archi demostrado, y por lo tanto, si a la vuelta de un par de años más el escenario se avisora mucho mejor, y la expectativa va a cambiar, y la proyección esta va a subir, en vez de caer un 15, va a subir un 15. La inversión es muy procíclica, o sea, cuando se avisora que el crecimiento va a estar lento, automáticamente muchas empresas hacen sus ajustes para prepararse. Y lo que tú señalabas, también esta incertidumbre, esta expectativa está y lleva al mercado laboral. Y por lo tanto ahí es donde de alguna manera las empresas también se ponen un poco más cuidadosas. O sea, es de esperar que este ciclo de expectativas un poco enradecidas se termine luego, para que podamos empezar a evidenciar lo que algunas economías desarrolladas están viviendo hoy día, y es parte del ciclo. O sea, también eso hay que tenerlo claro, más allá de que se nos haya enradecido un poco el ambiente interno. Fíjate que vamos a tener un dato bien importante esta semana que tiene que ver con el empleo. El viernes, ¿no es cierto?, vamos a conocer en este último trimestre móvil cómo va a estar el desempleo. ¿Cómo lo ves tú, Javier? ¿Tienes alguna proyección? ¿Has tirado números? ¿Sacaste el lápiz o no le sacaste punta al lápiz o no? No le he sacado punta al lápiz. La verdad que en la última proyección yo esperaba un alza importante y no ocurrió. Ya vamos dejando atrás el periodo más bajo, y por lo tanto, en apariencia, vamos a lograr cerrar este 2014 sin superar la tasa de desempleo del 7%, lo cual es una muy buena noticia. Para el 2015 las expectativas son de que podríamos tocar el 7% de desempleo en el periodo más malo, y eventualmente superarlo, dependiendo de quién haga el análisis. Y la verdad que yo sinceramente lo que más espero es que al menos se mantenga la tasa, que veo difícil que haya una disminución, y no que suba. De manera que entremos en la última fase del año, el último trimestre móvil, donde el comercio reactiva un poco sus contrataciones, al menos las temporales, etcétera, se evidencian mejores números, tendiendo a cerrar el año en torno a un 6,5. Yo más que una medición puntual, porque la verdad que uno ha estado errando la brújula en relación al número específico, y yo quisiera esperar que a diciembre llegáramos, o en enero, en la última medición, un 6,5. ¿Cuánto espera el mercado? ¿Un 6,7? Se espera un alza de 0,2, 0,3 puntos aprox. Yo te diría que es muy probable que eso ocurra, por eso esperaría que ojalá subiera lo menos posible o se mantuviera. Para estar optimista. ¿Hiciste clic en el Cyber Monday o no? Para ver si había alguna oferta interesante o no. ¿Qué crees tú? Que sí. que por favor, que me diga alguien que no haya entrado. La verdad que sí, vitrineé.
sobre todo viajes. Lamentablemente todo lo que es oferta de viaje a mí me pasó lo mismo. Es de marzo en Sí, adelante, sí. y nosotros en la universidad por ciclo, la verdad que el mes para tomarse las vacaciones es febrero. Ahí paramos directamente, o casi paramos, sobre todo lo que tiene que ver con instancias de corte académico. Entonces la verdad que de marzo en adelante como que me sirve poco, pues, así que me dolió no haber podido Sí, a mí me pasó lo alguna mismo, porque compra. habían unas ofertas muy interesantes, pero era Habían todo a cosas partir de buenas. marzo. Yo trataba de poner enero, no había ni una posibilidad de poner enero, febrero, nada. Y lo otro que he entretenido, yo había entrado en el Cyber Monday del año anterior. ¿Ya? ¿Pero entraste por la página o entraste por la empresa? Porque yo hice las dos, fíjate que hice las dos ejercicios. Ya. Entré por la empresa y fue súper lento, pero entré a través, porque tú tenías un link, ¿no es cierto?, dentro del Cyber Monday. Y ahí mandamos un saludo a nuestro querido George Lever, también panelista de la mañana de esta radio, y que obviamente que él es el impulsor, ¿no es cierto?, de toda esta Y que iniciativa. logró posicionar esta cuestión. Logró Y finalmente posicionar, está vendiendo y porque más de 75 millones de dólares. eso es lo que te iba a decir, en 3 días. exactamente. Lo alargaron un poquito, o sea, Sí. fue así como por 48 horas, pero después... Pero cumplió las expectativas. Absolutamente. Yo creo que eso es una buena noticia, y obviamente que salvo, ¿no es cierto?, los problemas puntuales que uno puede tener o no encontrar la oferta que uno puede querer. La verdad que es una instancia en que los chilenos se están acostumbrando y George, la verdad que fue bien pionero en esto, porque Sí. partieron hace mucho rato. 5 o 6 años atrás, cuando las compañías o las empresas todavía no tenían siquiera los servidores para soportar, y tuvo la verdad que ha aprendido harto, y una muestra también de cómo el comercio electrónico ha ido penetrando. Y lo otro, lo que te iba a comentar, no sé si te pasó a ti, los precios. Mucha gente reclamó, yo me fijaba en los precios en dólares, y como yo estoy indexado al dólar de alguna manera un poco más automática, la verdad que no me sorprendían los valores en pesos chilenos, porque eran bastante mayores, Sí, po. un 20, un 25% Que más antes. alto que lo que era hace un año Sí, atrás. es verdad. Entonces era súper evidente. A mí me gustaba más el precio cuando te decían los dólares. Esto vale $200. Me encantaba, pero después lo en pesos y ya no eran 100 lucas. Entonces ya eran al final, más de 100 lucas. Entonces al final del día como que aparecía como que no era una verdadera oferta. De esto, no sé si te diste cuenta, mucha gente reclamó eso. Sí. De que sentía de que los descuentos no los eran, descuentos no eran tales. exacto. Claro, y es porque uno se mete a cada rato a mirar los precios, pero la verdad que se evidenciaba el efecto del impacto del dólar en algunas cosas, en lo que es electrónica, o ahí como que la tendencia al precio es más bien a la baja en general, o por obsolescencia, y por lo tanto tienden a hacer o a haber liquidaciones de precio interesantes. Bueno, fíjate que hablando también de cifras locales, hoy día tuvimos balanza comercial, en que si bien anota un superávit de casi 316 millones en la primera quincena de noviembre, es bien poquito el superávit, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que evidenciamos en el último trimestre? Una caída en las importaciones del orden del 7,2%. Mira lo que 7,2% caía en las importaciones. Eso incluye, obviamente, lo que estábamos comentando antes, televisores y todos los artículos y bienes que son importados, entre ellos vehículos, camiones, etcétera. La caída del dólar también tiene una incidencia, del dólar del petróleo también tiene una incidencia, porque tiene una ponderación relativamente alta, y por lo tanto al disminuir el precio cae la cantidad total demandada. Y un aumento de exportaciones, a pesar del alza del dólar que comentábamos, de tan solo un 1%. Entonces, eso explica este cierre de la brecha que tú estás señalando, con un superávit bastante pequeñito. La buena noticia, entre comillas, que al menos es superávit. Y a pesar del deterioro de algunos de los precios externos, sobre todo el deterioro del precio del cobre, todavía mostramos un leve incremento en las exportaciones totales, principalmente alentado por el mayor tipo de cambio nominal. Exactamente. Eso con respecto a la economía local. ¿Algo más que agregar o nos vamos ya a noticias internacionales? Vámonos para afuera, ¿Cierto? viajemos. Viajemos. No tengo ganas de Oye, quedarme en Chile. viajemos cerca. Vámonos a Colombia, que la verdad que está bien complicada la economía colombiana, ¿no es cierto?, con esta baja que tenía el precio del crudo. Estaba leyendo un reportaje que tiene que ver, ¿no es cierto? Sabemos que la economía colombiana es uno de los buenos alumnos también de lo que es la zona de América, son las economías del, ¿cómo les llaman? Las economías del andinas, del Pacífico. No, a ver, porque habían dos, ¿te acuerdas que estaba, donde estaba Argentina, Brasil, Mercosur. Venezuela, que no son las economías andinas, pues es que está Perú, está Chile, está Colombia,
y que tiene que ver con una economía que la verdad que ha hecho grandes progresos. Veíamos, ¿no es cierto?, cómo se le venía la mano al segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos, y la verdad que, bueno, han tenido algunos problemas dentro de lo que es la guerrilla, pues secuestraron a un general, a un personero del ejército, un general me parece que era, y la verdad que eso ha ocasionado algún ruido y obviamente que genera problemas dentro de lo que es todo lo que es el nivel político, pero tiene un ingrediente adicional que le pega, que es lo que es el crudo. La verdad que sabemos que Colombia es un país petrolero. A ver, todos los países emergentes que son principalmente productores de commodity en este ciclo nos hemos visto afectados, entre ellos Chile. Los con buen manejo fiscal, los con relativamente buenas expectativas en términos de ordenamiento institucional, se han visto igual complicados, probablemente menos, pero complicados al fin y al cabo. La primera muestra y la más grande respecto a lo que pasa en la región es Brasil. Brasil fue la primera economía que tuvo una devaluación de su moneda importantísima antes que la tuviera la devaluación Chile y que la tuviera Perú y otros países, y específicamente en los productores de petróleo yo te diría que Venezuela y Ecuador también, fíjate, es otro país que probablemente se va a ver afectado en los próximos meses también, porque esto va a operar con algún nivel de rezago con lo que ha sucedido con el precio del petróleo. Precio del petróleo que, dicho sea de paso, todavía lo están augurando 79,43 en niveles todavía por debajo de eso. No sé cuánto más verdaderamente sea lo que resista la caída, porque ya está en los puntos cercanos a los costos de producción y por lo tanto, aun cuando la OPEP y los países productores de petróleo de la zona de Arabia Saudita y de Medio Oriente no estén pensando por ahora recortar la producción de forma tal de hacer subir el precio, yo dificulto que resista mucho más de caídas en torno a los 75 o 70 dólares el barril, que es lo que algunos incluso han llegado a proyectar. Puede ser que la volatilidad de ese precio se dé, pero no lo veo como muy sostenible en el mediano y largo plazo, porque ya cuando se acercan los costos de producción, la verdad que es difícil. Yo sé que está detrás de eso un intento de estos países por evitar que existan nuevas exploraciones. Exactamente, estamos hablando específicamente de Estados Unidos, de evitarle a Estados gas. Unidos, exactamente, que impulse esta nueva tecnología que tiene costos de operación mayores y por lo tanto, mientras el precio esté en torno a los 75, 80 dólares el barril, no van a entrar, no les va a dar para entrar, por lo menos por ahora. Exactamente, o sea, a Estados Unidos le conviene, ¿no es cierto?, que el precio del petróleo esté más alto, por esa razón, que podría ser, ¿no es cierto?, viable todo lo que es la explotación del shale gas que tiene. Ahora, en estos escenarios, para los que son inversionistas y la verdad que no están necesariamente o no tienen una planta de producción de petróleo, que creo que esa es la mayoría de los inversionistas en Chile, o la gran mayoría, por no decir prácticamente todo, aparecen oportunidades de inversión bien interesantes, que son todas aquellas empresas o compañías que operan en mercados norteamericanos, que son de consumo discrecional, que es el que debiera aumentar conforme ha disminuido la tasa de desempleo y mejorado el ingreso de la familia, y que a su vez el componente petróleo o el componente combustible es una parte importante de su costo. ¿Cuál crees tú que puede ser ese sector económico, esa industria? Las aerolíneas. Exactamente, y en el caso de Estados Unidos yo te diría Southwest puede ser una buena alternativa de inversión. Eso te por encanta, algunas otras. ¿A ti siempre te ha gustado esa? Revísala desde que la recomendé, revisemos el precio de la vuelta y veamos lo que ha rentado. Veamos, para ver lo que nos perdimos, pues yo por lo menos no invertí en La esa. recomendamos cuando estaba en $12.50. Exactamente, ya son las 2:20, luego de la pausa le contamos en qué valor está esa acción. Y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar, ya volvemos con más Mirada Financiera. Porque vivimos en la era de la alta definición, Samsung creó el nuevo Galaxy Note 4 con pantalla HD Super AMOLED para que vivas una experiencia visual increíble. Samsung Galaxy Note 4. Do you know? BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar.
Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera. Yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Estamos conversando con Javier Latorre, él es economista de la Universidad San Sebastián. Ya, Javier, cuéntanos. ¿Cuánto hubiéramos ganado si hubiéramos puesto algunas fichitas en esta empresa estadounidense de aviación? Nunca es bueno decir cuánto hubiese ganado, y la verdad que es imposible saberlo, porque mientras no venda, no has hecho la utilidad, y el punto de entrada nunca subimos. Pero soñar es bueno, Nosotros en su minuto la recomendamos cuando estaba en 12.50, ya prácticamente un poco más de un año atrás. Y hoy día está en $38.24, la recomendamos cuando estaba en menos de la mitad de eso. Yo te diría que está en sus máximos, tiene bastante buenos fundamentos económicos, tiene un margen de contribución que supera el 8%. La verdad que estoy tratando de buscar aquí las estadísticas principales de cuál es su relación precio-utilidad, pero está en una relación precio-utilidad actualmente de 23,5. ¿Y es fácil, por ejemplo, a una persona, un ciudadano común y corriente, comprar este tipo de acción? No ¿Cómo lo tiene que hacer? A ver, no es difícil, pero no es tan sencillo ni tan fácil. Tiene que tener alguna plataforma, ¿no? Eso quería decir, hay una serie de plataformas en Chile disponibles, como 3 o 4, donde tú puedes comprar la acción con montos bastante pequeños, incluso con cierta palanca, como se denomina. O sea, tú colocas, tú compras lo que son los valores por diferencia, o sea, son contratos no compras el activo inmediatamente, compras opciones sobre él, y ahí hay operando como 3 o 4. Y la otra es, cuando ya se tienen recursos más o menos considerables, abrir una cuenta directamente en Estados Unidos con algunos de los bancos chilenos, entre ellos el BCI. El BCI de esto opera, tiene banco en Estados Unidos. Tú abres una cuenta en algún banco norteamericano y ahí puedes comprar, pero ya evidentemente se hace más compleja la operación desde todo punto de vista, pero compleja en el sentido de tener la cuenta de inversiones para operar fuera. Si no, estáis más fregados, porque la verdad que lo que te queda es comprar acciones a través de fondos mutuos, y ahí estás comprando básicamente los índices. Y ahí estáis comprando, no de todo, pero estáis comprando esto. Un mix. Y estáis comprando un mix en función, y además ponderado de acuerdo a lo que es la ponderación del índice, lo cual no necesariamente recoge aquello que estamos diciendo nosotros hoy día. Exacto. Porque nosotros ahora estamos diciendo, mira, elige acciones de consumo discrecional o aquellas que tengan como componente importante el costo del petróleo, porque esas van a tener la posibilidad de generar un buen margen. Exacto. O sea, porque está relacionado al consumo y su principal costo es el combustible o el petróleo, en este caso, como pasa con la aerolínea. Entonces tenéis que irte a las acciones de forma más puntual, cosa que no vas a poder hacer tan directamente a través de un fondo mutuo accionario, ya sea, ahí son directamente, estás comprando. Bueno, si estamos hablando de avión, tomémonos un avión y nos vamos a China para ver qué está pasando, vamos a revisar lo que está pasando. Y los efectos que ha generado. Sí, esto. Exactamente. Sabemos, ¿no es cierto?, que China está intensificando su esfuerzo por estimular su economía, ¿no es cierto?, en desaceleración. Tuvo una baja bien importante, hizo una baja que golpeó al mercado el día viernes, una baja de las tasas de interés, y eso fue muy importante porque es una medida que tiende, ¿no es cierto?, a ayudar a estimular una mayor generación de créditos, que puede tener una lectura distinta, porque lo hemos dicho, ¿qué pasa con esta posible burbuja inmobiliaria en China? Es un signo de interrogación. Y en el día de hoy, antes de entrar al análisis, Javier, los líderes del gobierno y del Banco Central de China dijeron que están listos para reducir de nuevo las tasas de interés y aliviar las restricciones de crédito ante el temor de que los débiles precios agudicen el incumplimiento de pago de las deudas, quiebres de empresas, pérdidas de empleo, dijeron fuentes involucradas en el diseño de políticas. Entonces, ¿ahí qué te está hablando? ¿Te está hablando de una posible burbuja inmobiliaria? Mira, yo creo que hay dos cosas sumamente importantes, y la tercera la que señalas tú. La primera, y lo refuerzan las palabras de ahora, tiene que ver con cuál es la señal que está enviando el Banco Central de China con esta baja. O sea, lo que creció China el último trimestre estuvo por debajo de las expectativas. Se esperaba un crecimiento en torno a 7,5, 7,6 y creció un 7,3. El compromiso de crecimiento del gobierno chino para el 2014 fue de un 7,5. Y por lo tanto, en esta economía de tamaña magnitud, la verdad que una disminución en el crecimiento de ese orden es importante. Y por lo tanto, lo que está detrás de esta baja es una señal en términos de colocar soporte al crecimiento, y la declaración que tú acabas de leer va en esa dirección.
Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa también en China con tiene que ver muchas veces con el precio de los commodities, tiene que ver con el precio del cobre. Fíjate que cuando se habla ya de la producción de crecimiento de la economía del gigante asiático, ya no se habla de un 10%, ya se habla incluso de menos de un 7%. Yo creo que es un poco una línea que uno debe estar mirando y debe estar analizando para lo que puede ser un futuro, ¿no es cierto?, precio de los commodities, que es lo que nos interesa a nosotros. A ver, sin duda, tiene un efecto inmediato. China China es la segunda economía del mundo, casi un 10% del total mundial, bastante lejos de lo que es Estados Unidos, pero evidentemente China no está solo. China depende de lo que pase con los otros países, porque comercia con ellos. Yo eso siempre lo he insistido hasta el cansancio. Y en ese sentido, fíjate que la recuperación de Estados Unidos es un demandante importante de los productos de China, y por lo tanto debiese tener el crecimiento de Estados Unidos un impacto positivo en el crecimiento, en esta recuperación del crecimiento de China. Yo no veo a China creciendo por debajo del 7%, porque la verdad que basta con, y por eso lo importante de la señal, es importantísima. Cuando se nos venía la crisis del año 2009, a propósito de la quiebra del Lehman en septiembre del 2008, China tiró toda la carne a la parrilla, anunció un plan de inversión pública pero gigantesco, disminución en la tasa de interés, y la verdad es que al final del día China creció sobre el 9%, y eso permitió, sumado a los estímulos financieros, a los estímulos monetarios que se echaron a correr en ese momento, generar un crecimiento del aumento de las exportaciones, por ejemplo, de Chile. Los países emergentes prácticamente no sentimos la crisis. Es más, yo creo que hoy día estamos más complicados de lo que podríamos haber estado el 2010, el 2011 y de ahí para adelante, a partir de, efectivamente, como señalas tú, de esta disminución en el precio de los commodities y otros problemas. Entonces, la verdad es que la señal detrás de esto es tremendamente importante desde esa perspectiva, que en definitiva muestra un cierto grado de compromiso en términos de no permitir que el crecimiento en China se vaya al 6%, porque evidentemente China, a pesar del tamaño, es una economía en vías de desarrollo que de los 1.200 millones de habitantes todavía tiene del orden de 500 o 600 millones de habitantes viviendo en el campo y con niveles de pobreza importantes, y por lo tanto le interesa de sobremanera seguir generando tasas de crecimiento de este orden, de manera tal de poder transferir calidad de vida a sus habitantes. Fíjate que dentro de lo que tú te dices, otras medidas que ha hecho el gobierno, hay varias medidas bien interesantes. Por ejemplo, mira, en octubre del 2014 la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China dice estar considerando ajustar las reglas de emisión de bonos. En septiembre de 2014 las empresas chinas ya no necesitan permiso del gobierno, fíjate, para invertir en el exterior, pero deben registrarse con las autoridades. También hay un poco de liberalización, pero están obviamente sujetas. Y hay una liberalización social también, que se ha ido dando de a poquitito, pero... No, todavía hay muchas restricciones, o sea, el tema del uso de Internet de una manera como lo usamos nosotros, sin restricciones. Allá eso no existe. Fíjate que en agosto del 2014 China recorta los impuestos a las empresas de alta tecnología y admite menores niveles de aprobación gubernamental en los proyectos de negocio. O sea, ahí estamos viendo, el gobierno tiene que aprobar absolutamente todo. Y ya con estas medidas está tratando, ¿no es cierto?, de una menor injerencia estatal. Por ejemplo, en julio de 2014 los bancos pueden fijar su propio tipo de cambio en yuanes contra el dólar. Bueno, y ahí suma y sigue. O sea, vemos que el gobierno está preocupado de una liberalización y está con este experimento que lo hemos dicho muchas veces en el programa, Javier, de Shanghái, de esta zona de libre comercio. Se ha ido flexibilizando bastante, hay flexibilización, y por eso te decía, a nivel social, claro, todavía tiene restricciones tan ridículas como las que nosotros podemos pensar que esto del acceso no libre a Internet o contenidos censurados en Google. Pero la verdad es que incluso se flexibilizó parte de, o cómo se tenía que, porque en China casi se postula para poder migrar del campo a la ciudad. Eso también se flexibilizó para las familias con cierto nivel de ingreso, la tasa de natalidad, que es una tasa de restricción de un niño. De un solo niño, estaba leyendo, no sé si leíste la semana pasada que salió una noticia con respecto a eso, que estaban pidiendo la aprobación del segundo hijo en China.
Entonces, bueno, para también el envejecimiento que es un problema en Chile. han generado algunos de esos avances porque no consideraron lo que es la implicancia o el significado que iba a tener la emigración de jóvenes fuera del país, y cuál es el impacto que eso genera a nivel de, comillas, más, está muy fea esta palabra, personas trabajando, mano de obra, son horrorosos. Sí, a mí tampoco me gusta. Gente que trabaja. Mayor cantidad de personas en posibilidad de trabajar en segmento etario juvenil, la verdad que incluso sufrió una contracción. Por lo tanto, efectivamente, ellos han tratado de irse, comillas, modernizando, occidentalizando un poco más su economía. Y por eso te digo, la señal detrás de lo que tú leíste en la mañana y la señal que hay detrás de la baja de tasa del día viernes tiene que ver con decir, mira, nos vamos a comprometer con un crecimiento superior al 7% y ojalá arriba del 7,5%, que fue lo que el mismo gobierno declaró hace un año atrás, o un poco más de un año atrás, que era la meta de crecimiento para este 2014. Hoy nos alcanzó la benzina solamente para llegar a China, porque se nos acaba el tiempo, pero démosles una rápida mirada, hagamos un flash de lo que está pasando en Europa esta semana y también lo que puede pasar en Estados Unidos. ¿Tienes algún dato específico que tengamos que estar atentos? A ver, ojo con los valores de los bonos a 10 años. En el caso de España, por primera vez en la historia, estuvieron por debajo del 2%. No nos podemos olvidar que hace un año atrás o un año y medio atrás estábamos hablando de unos niveles récord, pero de tasas sumamente altas, y que tiene que ver con las palabras de Mario Draghi, que probablemente ustedes las comentaron. Así que yo diría, ojo con los valores de los papeles de deuda en general de los países en Europa y sobre todo en España, es como para estar mirando de cerca. Exactamente, en Estados Unidos lo que puede pasar, este gallito, ¿no es cierto?, que se viene, ya hay aprobación de presupuesto, ¿qué va a pasar, no es cierto?, con una Cámara que ya está dominada por los republicanos, con esta ley migratoria que quiere imponer por decreto el gobierno de Barack Obama. Ahí también está complejo, está complejo el panorama a nivel político en Estados Unidos. Vamos a verlo el otro lunes. De todas maneras, cómo avanza. Se nos acabó el tiempo, Javier, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Y gracias a ti, Paulina, que estés muy bien, muy buenas tardes. Y a todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.